Dios quiere traer libertad para ti. Así que levántate en este momento y en el nombre de Jesús dile: Señor, yo creo esta palabra, yo recibo esta palabra, yo la creo, yo la honro, yo voy a obedecerla y voy a actuar. Por eso es importante que nosotros nos dejemos guiar, nos dejemos enseñar, para que el Señor sea aquel que se lleve la gloria. Todo lo vamos a poder alcanzar y lograr por la gloria y el favor de Dios. Y realmente cuando nosotros nos acercamos a Dios, necesitamos entender que es el mismo Dios el que habla, que es su palabra, que es la voluntad de Dios la que nos está hablando y nos está invitando a ser liberados de a esos enemigos que quieren destruir, que quieren robar las esperanzas, los sueños. Y por eso lo más importante, la decisión más importante que podemos tomar es acercarnos al Dios verdadero. Escuchando la voz de Dios en tiempos de dificultad y confusión. Todos pasamos por momentos de dificultad y confusión, cuando queremos realmente escuchar la voz de Dios que nos dé una dirección oportuna. Pero muchas veces el ruido de este mundo, las mismas circunstancias, parece que tuvieran un tono de voz más alto que la voz de Dios, y es allí donde necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. En Jueces, el libro de Jueces, capítulo 6, nos narra la historia de Gedeón y el pueblo de Israel. Israel estaba afrontando uno de los peores momentos de su historia. Se habían levantado unos enemigos peligrosos y crueles que eran los madianitas. Y eso hacía que ellos tuvieran tanto temor porque los madianitas eran violentos. Llegaban en el momento cuando ellos iban a recoger la cosecha y ellos venían y les robaban las cosechas, les robaban el ganado y habían despojado a los israelitas no solamente de sus cosechas, sino también los habían despojado de su seguridad. Estaban en cuevas, se escondían en montañas, vivían atemorizados. Y es allí donde Dios llama a Gedeón y vemos que Dios llama a Gedeón, pero la respuesta de cómo Dios llama a Gedeón fue como la iniciativa del pueblo que empezó a orar, que empezó a clamar, que empezó a pedirle a Dios que los ayudara. Y es allí donde aparece el ángel del Señor y habla con Gedeón y le dice: guerrero, fuerte y valiente, tú vas a levantarte y vas a derrotar a estos enemigos de los madianitas como si estuvieras peleando con un solo hombre. Gedeón se impresiona porque Gedeón era el más pequeño, él dice el más insignificante de su familia, y su tribu era de las más pequeñas en el pueblo de Israel. ¿Cómo era posible que de una persona tan pequeña y de una tribu tan no reconocida en la tribu de Israel fuera a salir un gran héroe, una persona que iba a liderar el pueblo de Israel? Pero es allí donde ese ángel del Señor es la misma presencia de Jesús, la misma presencia de Cristo, que llegó y se le presentó a Gedeón diciéndole que él iba a estar con él acompañándole. Y por esa presencia de Jesús en la vida de Gedeón, era que iba a ser posible que él iba a ser ese poderoso guerrero valiente que iba a poder destruir estos enemigos que tenían atemorizado al pueblo de Israel. Entonces él empieza a tener dudas, dice: pero ¿cómo es posible que digas que Dios va a ayudar, que Dios nos va a salvar, que yo voy a poder enfrentar estos enemigos, cuando realmente han pasado 7 años donde los enemigos han hecho lo que han querido con nosotros? Y es allí donde vemos que muchas veces el resultado de las situaciones confusas, de las situaciones difíciles, es por apartarnos de Dios, es por alejarnos de su voluntad, es por alejarnos de su presencia. Entonces aquí aparece la presencia del Señor y en ese momento de confusión, en ese momento de dificultad, aparece Jesús dando una palabra a Gedeón. Aparece el ángel del Señor, que es prototipo de Jesús antes de haber sido encarnado, la presencia misma de Dios dándole una palabra a Gedeón. Por eso hoy, si tú estás escuchando este mensaje, qué bueno que entiendas que si estás pasando por un momento de confusión, de angustia,
puedas escuchar la voz de Dios y aunque muchas veces tengas muchas preguntas como tenía Gedeón, y puedes estudiarlo en el capítulo 6 de Jueces, él empezaba a preguntar, pero ¿dónde está el Dios de los milagros? ¿Dónde está el Dios que liberó al pueblo de Israel de los egipcios y ahora pues parece que los hubiera abandonado? Y es allí donde entonces él pide una prueba, y él pide una prueba para ver si realmente era Dios el que estaba hablando con él, y trae una ofrenda. Presenta una ofrenda que era un carnero asado con un caldo y un pan sin levadura, y lo presenta delante del Señor, ahí del ángel del Señor, y él de manera sobrenatural hace que brote fuego de la roca en señal de aceptación de esa ofrenda. Y realmente cuando nosotros nos acercamos a Dios, necesitamos entender que es el mismo Dios el que habla, que es su palabra, que es la voluntad de Dios la que nos está hablando y nos está invitando a ser liberados de esos enemigos que quieren destruir, que quieren robar las esperanzas, los sueños. Y por eso lo más importante, la decisión más importante que podemos tomar es acercarnos al Dios verdadero. Gedeón, a través de este acto de respeto y de honra, se acercó a Dios no de cualquier manera. Se presentó con una ofrenda de una actitud humilde, de una actitud donde quería honrar la presencia de Dios, y Dios recibió esta ofrenda de Gedeón y empezó entonces a darle una instrucción. Lo segundo fue que empezó a instruirlo, a darle unas direcciones. Dios le dijo, el ángel del Señor le dijo a Gedeón que se deshaciera, que destruyera todo ídolo que había estado en su familia, en la casa de su padre. Entonces destruyó unos ídolos del dios Baal y unas estatuas de la diosa Acera, y las destruyó y empezó a reconstruir el altar a Dios. Es tan importante que nosotros entendamos que para escuchar la voz de Dios necesitamos cancelar todo aquello que nos desenfoca, que nos cancela el verdadero centro de adoración, que es el Dios creador del cielo y de la tierra, la idolatría, todo aquello que nos distrae, la hechicería, la brujería, todo acto que realmente confunde. Realmente la bendición no proviene del resultado de dioses, de ídolos, de hechicería, sino viene del resultado únicamente del Dios creador del cielo y de la tierra. Gedeón hizo tal cual como el ángel del Señor le dijo, destruyó todos los ídolos, destruyó todo aquello que lo confundía, y empezó a levantar un lugar de adoración a Dios. Es importante que en tu casa, que en tu familia, que en tu vida levantes un altar de adoración al único Dios. Y puedas en el nombre de Jesús orar y clamar en la autoridad de Jesús para que Él intervenga en tu vida, para que Él te ayude. Seguidamente cuenta la historia que empezó a darle la instrucción para que él fuera ese guerrero que se enfrentara contra los madianitas. La historia cuenta que Gedeón logró conseguir 32,000 guerreros fuertes, valientes, pero aún así Dios le dijo, es mucha gente lo que llevas allí. Empezó a reducir a 22,000, pero aún así Dios decía que era mucha gente, y al final con solo 300 hombres fue y enfrentó el gran ejército de los madianitas, que era perverso, que parecía invencible. Y es allí donde a veces nosotros necesitamos entender que las instrucciones que nos da Dios están por encima muchas veces del racionamiento humano. Dios muchas veces no quiere que la gloria se la lleve el hombre. Y entender que aunque tengamos a veces pocos recursos o limitados o aparentemente nulos, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, somos mayoría. Por eso es muy importante no solamente escuchar la voz de Dios en tiempos de dificultad, en tiempos complicados, sino también obedecerla. Lo más importante es obedecerla, respetarla, honrarla y seguirla para que podamos nosotros alcanzar la victoria. La historia de Gedeón, un hombre que era de una tribu pequeña, un hombre que era común y corriente, pero que escuchó la dirección de Dios, que lo honró, que lo respetó, que lo obedeció y que se levantó con poder y valentía, fue la gran historia del gran juez que tuvo Israel y que le dio la libertad de estos peligrosos y crueles enemigos que eran los madianitas. Hoy en día esta palabra debemos aplicarla entendiendo que Jesús nos está invitando a que escuchemos su voz, a que prestemos atención no a las voces de las circunstancias, no a las voces de este mundo, no a las estrategias humanas, sino a escuchar la voz de Dios, honrarle como lo honró
Gedeón, donde con respeto le honró, le respetó y le obedeció. Entendió que el único centro de adoración es Dios, es Jesús. Y a través de esta adoración pudo él recibir la estrategia para alcanzar la victoria. Hay muchos enemigos que pueden estar rodeando tu vida. Hay muchas situaciones que pueden estar siendo obstáculos para que alcances esos grandes propósitos. Por eso lo importante es que, lleno del poder de la palabra y de la acción, puedas alcanzar esa victoria. Gedeón escuchó, Gedeón obedeció, Gedeón honró, Gedeón actuó. Y conforme a estos actos, a estas acciones, obtuvo la victoria. Hoy el Señor quiere que tú también escuches la palabra, la honres, la obedezcas y actúes conforme a ella para que veas el resultado de la victoria de Dios en tu vida. Dios quiere traer libertad para ti, así que levántate en este momento y en el nombre de Jesús dile: Señor, yo creo esta palabra, yo recibo esta palabra, yo la creo, yo la honro, yo voy a obedecerla y voy a actuar. Por eso es importante que nosotros nos dejemos guiar, nos dejemos enseñar, para que el Señor sea aquel que se lleve la gloria. Todo lo vamos a poder alcanzar y lograr por la gloria y el favor de Dios. Es el propósito de Dios que lo logremos, así que levántate en el nombre de Jesús y di ahora mismo: Señor Jesús, yo recibo tu palabra, yo recibo tu dirección, yo me lleno de tu poder y de autoridad y yo, Señor, decido obedecer, honrarte y actuar para que esa victoria, para que ese propósito que tienes para mi vida lo pueda ver materializado siempre. Óralo en el nombre de Jesús y recibe la victoria, que el Señor tiene un propósito grande para ti. Dios te bendiga.